Nos encontramos en el canal Veteranos por Veteranos desde el área de Gurabo y hoy vamos a estar entrevistando al señor Adalberto Fernández. Un placer, Félix. Gracias por recibirnos en tu hogar, Adalberto. Gracias, Felo, gracias. Ya más o menos conoces el formato del canal. Obviamente no hay entrevista, no hay index card. Vamos a hablar de tu historia como veterano. Listo. Obviamente siempre me gusta empezar desde antes. ¿Qué hacía la persona antes del servicio? Ahí tienes la cámara, esta es tu oportunidad. Primeramente, Dios les bendiga a todos los que vean esta entrevista. Como dijo Felo, mi nombre es Adalberto Fernández. Yo soy un chamaquito criado en Bayamón, fanático del baloncesto y de la natación. Me gradué en el 1983 y no fue antes de Cristo, fue después de Cristo. De la Escuela Superior Miguel Cervantes Saavedra en Bayamón. Y a los 18 años, pues me fui de Bayamón para estudiar naturales. Entré al Colegio Universitario de Calley a terminar mi bachillerato en naturales. Hice un bachillerato en naturales con una concentración en biología. Ahí fue donde yo no era muy amante al ejército porque mi papá fue veterano de la guerra de Corea. Tuvo 15 meses y 8 días en combate, pues falleció en el 2013, 2 corazones púrpura en combate. Y yo no, los efectos de combate de mi papá no fueron muy positivos. Tuve la oportunidad de vivir todos sus procesos. Yo no era muy pro Fuerzas Armadas, pero Dios tenía otro propósito. Y entonces en ese momento entré a Basic Training en el 85 mientras estaba en la universidad. Pero ¿cómo nace nuevamente esa energía para tú decir, voy a entrar al servicio? La motivación fue 8 cajas de Heineken. 8 cajas de Heineken. Sí. Lo que pasa es que mientras estaba cogiendo español en mi segundo año, el instructor de ROTC se puso a estudiar conmigo, cogió español conmigo, okay. y nos pusimos a hablar y él me dijo que yo podía coger el Basic Training y que si yo pasaba el Basic Training, él me daba un contrato de 2 años en ROTC, que es reducido porque ROTC normalmente es un programa de 4 años. Un programa, lo que se llama Fast Track en el programa. Y entonces voy a la clase y él me dijo que además de ganarme el contrato, que él me apostaba 8 cajas de Heineken, que yo no pasaba el Basic Training. Que tú no pasabas el Basic. Que no, que yo era como yo era un muchacho con mucho pelo y pasaba la natación y era un individuo que no era no me dejaba llevar mucho por las reglas. Él pensaba que las reglas te iban a dominar. Sí, exacto. Él no, y que físicamente yo no tenía con qué ver. Lo que pasa es que él no conocía completamente mi trasfondo como atleta. No sabía que yo estaba en un programa becado en natación, y pues, tenía un programa de pesa, un programa de carrera, un programa de piscina, y yo estaba en mis mejores condiciones físicas. Pesaba 100 libras menos de lo que peso ahora. Okay. Y entonces, pues la motivación fue eso. Pero me encontré con un individuo que tenía más truco que el cinturón de Batman. Fui a Fort Knox, hice el Basic Training. En mi caso, como era un contrato ir a contratarme con el ROTC para coger la comisión, pues yo cogí Basic Training, pero no en IT. Okay. No tenía que coger la especialización, pues yo iba a seguir como alistado. Pero las 9 semanas de Basic Training, esa me la chupé con Drill Science. Sí, el full power. Full power, con el barbero y la máquina de bienvenida, los biwacs en caseta de campaña. De hecho, una de las anécdotas que yo cuento mucho de Basic Training es que tuve la oportunidad personal e íntima de conocer a Pepe Le Fou. Una vez estábamos en una biwak y de momento el zorrillo entró y me tuvieron que sacar del fila a cambiar el uniforme, y los uniformes los botaron, los quemaron, porque no hay quien le saque la peste de eso, porque él nos roció. Y los tuvieron que sacar del sitio para llevarnos a la barraca. Yo estuve como 2 horas con jabón y tusa para poder sacarme la peste del bendito zorrillo. Y total, yo me asusté más que él.
Yo nunca había visto un zorrillo. Claro, para uno era algo, para ti era algo nuevo, vamos. Claro, un jíbaro de Bayamón, que lo que veía era carro y motora y cemento, ver un zorrillo, eso era aquí en Puerto Rico, aunque hay personas que se comportan así a veces, pero no había animales. No había experimentado esa nunca, muñequito. Pepe Le Fou, tú sabes, y fue una de esas experiencias. Regreso. Cuando llego a mi tercer año, llego, él me recibe, esto, lo otro, y entonces entramos en una dinámica porque él era un excelente reclutador. Okay. Entonces él lo que hizo fue que ahí me contrató, empezaron a pagarme, entré en el tercer año de ROTC, pero entonces él me pidió una oportunidad de recuperar las 8 cajas de cerveza. Yo, ¿pero qué te estás inventando? Me dice, mira, me llegaron. Me pidió la oportunidad de recuperarlas. Sí, eso es más extraordinario. Él me pidió, yo llegué a mitad de agosto, antes de empezar el curso escolar. En todo el proceso empecé el primer drill de ROTC en septiembre de 1985. Okay. Y entonces, fue extraordinario porque, y esto pues un paréntesis, a mí me habían pegado un tiro en febrero del 85 y cuando yo llegué al range de tiro también necesité ayuda porque yo caí en flashback de cuando me dispararon a mí. Okay. Y fue muy interesante el proceso, pero llegándole fast forward a septiembre del 85, él se sienta conmigo, ya me había contratado y yo estaba haciendo drills con ellos. Me dice, mira, yo quiero que tú me des una oportunidad de recuperar las 8K de cerveza. No me la había dado todavía. Yo quiero que tú me des una oportunidad de recuperarla. Y yo le dije, ¿qué tienes en mente? Me llegaron 4 slots para la escuela de paracaidismo. Okay. En Fort Benning. Y ahí él pensaba que iba a ser el payback. Yo te apuesto doble o nada que tú no vienes con las alas puestas. Y yo me eché a reír. Tú ¿Quieres seguir perdiendo? No, yo se le dije, y cito, yo le dije, la ignorancia es atrevida. Es un refrán que yo aprendí en Bayamón, la ignorancia es atrevida, tú no sabes con quién tú estás hablando. Y era la cáscara. O sea, él lo que estaba era, una vez que él haya invertido en Basic Training y la escuela de paracaidismo, ya habían invertido dinero, ya él me tenían enganchado en el servicio militar. Correcto. O sea, él lo que estaba asegurándose que mi contrato, porque él recibía un dinero por cuota, que yo haya sido una inversión de tiempo. Yo le dije, vamos, te voy a dar la oportunidad. Me consiguió el slot, yo me preparé. En ese tiempo pasó tal vez lo más trascendental que ha pasado en mi vida después de conocer a Dios. Conocí a Maritza, mi esposa. En ese mismo periodo ya entró a la ROTC para conocerme. Y entonces, sí, porque eso es otra historia. En esa misma época, yo, bandido al fin, me paré en una mesa en la cafetería del colegio a convocar a los estudiantes para hacer una reunión extraordinaria para reorganizar el Consejo General de Estudiantes, porque Calle llevaba 3 años sin Consejo General de Estudiantes. Okay. Y yo tenía una buena relación con el decano de estudiantes, con Miguel Bisbal. Ya él falleció. Y él me dio un megáfono, y yo en pantalones cortos, cuando salí de la práctica de la piscina, me paré allí, Marisa me vio. Y ella confesó con su boca que yo iba a ser su esposo. Wow. Entonces ella hizo todo. Eso es una historia. No, ella fue a la ROTC, se metió a la ROTC, me conquistó y después se salió. Ella se metió a la ROTC solamente para conquistarte. Para conquistarme. Una vez que me conquistó, ya se salió del programa ROTC. Terminó un grado asociado en calle, pero ahí quien me hace la despedida para la escuela de paracaidismo es Marisa. Me hizo una despedida. ¿Qué sucede? En ese momento, ya eso era verano del 86, yo fui en mayo del 86 a la escuela de paracaidismo, pero yo tenía que ir 8 semanas a Fort Bragg. Okay. Y entonces yo tenía el verano, que a mí me encantaba estar de playa y cruzando, haciendo cruce de nado, que era lo que yo me dedicaba, era a la distancia. Pues yo tuve que dedicar completamente a las Fuerzas Armadas, porque en ese momento ya me habían chipeado, ya me tenían pasaje y todo, para la escuela de paracaidismo, que son 3 semanas muy, muy interesantes, 3 semanas espectaculares. Son intensas. Son intensas. Bueno, yo te digo, yo llegué a la escuela de paracaidismo pesando 189 libras en mis mejores condiciones físicas.
Estamos hablando que yo corría a 6 minutos, 5 y pico de la milla. La milla. O sea, Okay. yo 270, 280 en el PT en aquel tiempo. O sea, yo estaba cortando. Pero cuando yo llegué, yo perdí 9 libras en la primera semana en Ground Week y 9 libras en la semana de Tower Week. Ya, che. Estamos hablando de 18 libras. En 2 semanas yo perdí 18 libras y las perdí en líquido y en grasa, pero la gané en masa muscular, porque esas 2 semanas yo estaba bien duro y la última semana es los 5 brincos. Ok. Tú sabes, tú no haces PT, tú lo que haces es, tú sabes, tú caminas y ellos se ponen a hacer ejercicio para fortalecer tus piernas, pero no corriendo, no haciendo, el PT de por la mañana, la carrera, 3 millas todos los días y el viernes 5 millas. No, eso no, soy la última semana. Pues vine con las alas, pero no tuve oportunidad de cobrarle en ese momento a este caballero. ¿Por qué? Porque yo tuve un espacio de 2 semanas, la compartí con Marisa porque yo tenía pasaje para irme para Fort Bragg. Okay. Y iba a estar 8 semanas en Fort Bragg, y en ese tiempo era receso académico. Pero cuando yo regreso graduado de la Escuela de Paracaidismo, regreso graduado del curso avanzado de ROTC de Fort Bragg. Y cuando llego a finales de agosto, principios de septiembre, que voy al primer drill ya como senior en ROTC, él se estaba yendo. Yo le dije, no. Él venía a su reemplazo. Yo le dije, no. Pero antes de que tú te vayas. Tú debes 16 cajas y no son de Malta, ni de Schaefer, ni de medalla. Son 16 cajas de Heineken. Tuvimos una actividad para despedirlo y él trajo 16 cajas de Heineken. Y lo que hicimos fue que las compartimos entonces con mi grupo, mi clase de ROTC. Wow. Ahí fue la historia de cómo yo entré. Por eso tú ganando esas 16 cajas porque tú sabías que lo ibas a lograr. Pues claro. Él era el que no te conocía. No. Y volvemos. Él después, él llegó a Master Science y después nos vimos varias ocasiones en ROTC. El apellido Medina, él. Y la hija estuvo en ROTC con nosotros en una clase después de la mía. Él se quedó asombrado. Él le dice a todo el mundo, yo no creía que él tuviera físicamente no se veía mal, pero yo no creía que él tuviera el corazón. Yo creía que como el chamaco siempre hace un insubordinado, yo pensaba que la disciplina militar lo iba a matar. No, iban a chocar. Y no se equivocó. Yo adquirí la disciplina, pero yo siempre choqué con ella. Okay. O sea, yo tuve discusiones hasta con mi Drill Sergeant, porque el asistente Drill Sergeant se puso a fastidiar con un puertorriqueño porque no entendía inglés. Yo me le metí en medio y le dije, ábreme a mí. ¿Por qué no me habla a mí? Él me puso a hacer push-up por toda la noche. Y yo pues hice los push-up. O sea, sin embargo, yo le sirvo a un Dios que no deja nada a la casualidad. Todo era parte de un plan. Okay. De un Standard Operating Procedure, de su propio manual. Sí, de su propio manual. Pero yo de lo que estaba era viviendo la primera parte de esa historia. Ok. ¿Qué sucede después de eso? Ya estando en servicio. Pues nada, me comisionan en el 87 okay. Como segundo teniente. Yo había pedido infantería activo. Ellos me dieron MP reserva y yo me enojé con el sistema. Okay. Y ya había entrado a la Guardia Nacional en el programa de Simultaneous Membership Program, SMP, donde yo estando en cuarto año de ROTC, yo fungía como teniente ya en un pelotón de infantería, en la compañía sede del primer batallón del 65 de infantería en Coamo. Okay. Ya yo tenía la sangre de la infantería por parte de mi papá. Mi papá era infantero, yo soy infantero. Eso es algo generacional. Cuando entró a la Guardia Nacional que me aceptan, yo fui a la oficina de personal a parada 3:30 en San Juan y dije que yo no quería ser MP. No quería ser policía militar, yo no tenía buena relación con la policía y que eso no era mí, yo soy infantero. Ellos vinieron, me cambiaron el MOS. Entonces ahí tuve mi primer campamento con la Guardia Nacional, me comisiono mientras estoy en mi primer campamento en el 1987 y entonces comienzo a ejercer propiamente como
perdón, platoon leader del primer pelotón del 65, de la Charlie 65 Infantería en el 87. Ok. Ahí estoy solamente 9, 10 meses cogiendo el piso. Sí, de cómo funciona el sistema. Mi primer platoon sergeant se llamaba Carlos Morales, falleció, era policía CIC de Ponce, y él fue bien claro conmigo, me dijo, usted aquí simplemente trae sus libros, da usted, simplemente usted me defiende a mí y yo soy el que me encargo de dar las instrucciones. Aquí el pelotón es mío, no es suyo. Y yo le dije, sargento, como usted diga, si yo veo que usted sigue mis instrucciones, usted va a ser aquí el héroe. Porque yo no lo voy a, ni el pelotón ni yo lo vamos a hacer quedar mal. Ok. By the way, teniente, cuando estemos en la Almería, usted es el que inspecciona las armas a ver si están limpias o no. Pero aparte de eso, déjeme responder. Yo también, sargento, como usted dice. Ahí creamos una hermandad. Yo fui platoon líder por casi 3 años. 3 años. Y creamos una hermandad que me empezó a moldear mi estilo como líder. Ok. O sea, durante esos 3 años, yo dejé de ser una rata de biblioteca, que me sabía todos los procedimientos y todos los manuales de ROTC, a ser un estratega militar. Yo empecé a aprender las mañas, cómo entender al enemigo. Ese señor a mí me enseñó que cuando tú eres infantero y tú estás en un ambiente de adiestramiento, tú te estás preparando para, en caso de que suene la chicharra y tengas que arrancar al combate, tú ganas por maña y no por fuerza, porque ya la fuerza era dada. Me decía, teniente, ustedes tienen que entender, el ejército de Estados Unidos tiene la fuerza, él tiene las armas, tiene los sistemas, tiene la estrategia y tiene el apoyo logístico. Pero al enemigo no se le gana, no necesariamente. Y yo le decía, pero sargento Morales, ¿cómo usted sabe eso? Vietnam. La experiencia de Vietnam, nosotros tenemos la fuerza, pero no usamos la maña. Y los vietnamitas usaron maña todo el tiempo. Nosotros no ganamos. Salimos trasquilados de Vietnam. Cierto. Aprenda la maña. Entonces, aprender la maña es, tú le creas disciplina a la gente a través de la repetición, el aprendizaje por repetición. Pero cuando tú mandas, por ejemplo, yo mandaba una escuadra a hacer una misión de reconocimiento, esa escuadra no iba sola. El sargento se quedaba con el pelotón y yo iba con la escuadra. Ok. Que eso no era típico en mi tiempo de los platoon leader. El platoon leader se quedaba y mandaba al sargento. Pero el sargento Morales me enseñó, recuerde, si usted lo está mandando el reconocimiento, es porque usted necesita una pieza de información que usted tiene que reportar al comandante de la No unidad. Ellos, usted. Usted. Pues qué mejor que usted vaya, haga el reconocimiento juntos, usted se reúna, habla con todo el mundo opina y ve lo que vio, y usted tiene un mejor cuadro porque usted estuvo allí de lo que usted va a reportar. Definitivo. Y me dice, eso es maña. Eso no lo hace todo el mundo, pero yo le estoy ayudando para que usted sea un oficial exitoso, me decía. Pues aprendí esas técnicas. En el 90 promuevo a primer teniente. Ok. Ahí cambia todo. ¿Cambiaste de unidad? No, todavía no me había ido de unidad. De hecho, cambié de unidad, pero cambia todo porque entonces viene la disyuntiva. No me puedo quedar como líder de pelotón, porque según tú promueves en rango, promueves la responsabilidad y el campo de responsabilidad se amplía. Esa es la regla de las Fuerzas Armadas. Según tú promueves el rango, más responsabilidad, más tarea, más amplio, más gente, tú supervisas más gente. Okay. Ahí entonces no tenía espacio en la unidad y entonces el comandante de batallón me llama para reunirme con él y con el ejecutivo y me transfieren de Coamo a Calley, a los cuarteles generales de 65 Infantería. Y ahí empezó entonces el crecimiento de conocimiento militar. Como nota del cárcel, yo soy un oficial bien raro en el ejército. Porque, explícale a la gente por qué tú dices. Y es raro, porque normalmente la senda de desarrollo de los oficiales te requiere muchas veces que tú hagas una segunda especialidad, una tercera especialidad. Por ejemplo, pues yo era infantero, pero muchos de los oficiales en la Guardia Nacional tenían para poder conseguir plazas para promover, porque todo el mundo está compitiendo, pues venían y hacían una segunda especialidad y se iban y cogían la
la escuela de policía militar o cogían la escuela de inteligencia. Entonces se certificaban, se especializaban en otra carrera. Entonces ahí abrían las oportunidades. Si aparecía una plaza de inteligencia, pues promovían por ahí. Si aparecía una plaza de infantería, pues promovían por la infantería. Pero yo nunca hice eso. Yo siempre he sido bien obstinado. Y para mí ser infantero era un honor. Okay. Yo consideraba la infantería, y eso viene, como le dije, como es generacional, eso viene de las experiencias de mi papá. Yo oía las historias de mi papá, cómo él estuvo con el reemplazo de 65 baterías en la batalla de Kelly Hill. Él era gunner de una ametralladora, cómo él protegía, cómo era la hermandad, cómo se lavaban la cara y se afeitaban en los Water Buffalo con los cascos de metal. Todas esas cosas ya las sabía antes de entrar a la Fuerza Armada. Pero en mi caso, yo no hice eso. En 90 me cambian y me ponen a nivel de batallón en la sección de inteligencia. En la plaza de oficial táctico de inteligencia. Yo era el asistente del oficial de inteligencia, del S2 del batallón. Pero pasaron un montón de cosas donde el oficial el S2, que era una plaza de capitán, estaba entrando y saliendo de la posición. No estaba permanentemente. No estaba, o sea, no hubo mucho cambio, hubo mucho revolú. El oficial salió, el primero que estaba, después vino otro. Para hacerte el cuento largo, corto, quien más tiempo estuvo a cargo de la sección y de la gente de la sección, pues fui yo. Ahí aprendí a pensar como el enemigo. Esa fue la etapa. O sea, ya yo sabía cómo pensábamos nosotros, cómo jugar con la maña, más con la fuerza y usar la fuerza en momentos específicos para poder lograr la victoria. Pero esa parte me voló los sentidos y lo posible, porque yo aprendí a pensar rojo completamente. Okay. Yo pensé a conocer a mi enemigo. Aprendí a pensar como mi enemigo. Aprendí a comportarme como el enemigo y aprendí a ver mi fuerza, mi unidad desde los ojos del enemigo. O sea, ¿cómo lo voy a pillar? ¿Dónde lo voy a pillar? ¿Qué voy a hacer? O sea, ¿qué voy a hacer para pillarlo? ¿Qué clima yo voy a aprender? Yo voy a usar para cogerlo con los calzones abajo. Yo voy a ser el enemigo. Y eso me cambió completamente mi visión como oficial. Porque pulió algo que no es natural en los oficiales. Fue ese sentido de estrategia. Para los que nos están escuchando, esto es como un juego de ajedrez. O sea, si yo me siento y voy a un tablero de ajedrez y yo soy las fichas negras y mi contrincante es las fichas blancas, si yo solamente pienso cómo mover las fichas negras, ya él me ganó. El juego de ajedrez es un juego de yo voy a mover, pero yo tengo que anticipar lo que va a ser la ficha blanca. 2, 3 movidas para ver cómo yo voy a contrarrestar esa movida. Y eso es el juego de estrategia. Y uno de los maestros en esa estrategia fue un general japonés que se llama Sun Tzu, y él escribió un libro que se llama El arte de la guerra. El arte de la guerra. Y yo lo leí como 3 veces para aprender de él milenariamente cómo él lograba, sin tener que utilizar su recurso humano, que es un recurso, es lo más valioso que tiene un ejército, porque las guerras no se ganan con cohetes, las guerras se ganan con soldados. Con soldados, correcto. Los cohetes preparan el ambiente, pero quien gana la pelea es el soldado. Estamos de acuerdo. En mi opinión personal, nuestro presidente en este momento perdió la guerra en Irán, porque el negocio que está haciendo no es productivo. No hubo tropas en el piso para poder garantizar que no va a haber arma nuclear allí, que era la razón por la cual estaba intercediendo. Habiendo dicho esto, ahí aprendí, estuve aproximadamente 18 meses en esa posición, y me devuelven a la compañía Seacuamo como ejecutivo de la compañía. O sea, yo era el segundo al mando de la compañía. Ahí estuve con un gran amigo, hermano, que se llama, que se retiró como coronel, Juan Rivera Chévere. Él fue chief of staff de la Guardia Nacional, fue mi comandante en ese tiempo, y entonces yo aprendí el estilo de comandar de él. ¿Qué sucede? Yo no promuevo como comandante de compañía en el 65. A mí me transfiere nuevamente a Calley. Y el nuevo batallón, el nuevo comandante de batallón, en ese tiempo mayor, Antonio J. Vicens,
me dice, yo necesito un oficial de comunicaciones. Ok, pero es infantero. Sí, sí, no te preocupes, pero a mí me han dicho que tú te adaptas muy bien. Tú puedes. Sí, a mí me han comentado de ti que tú estuviste aquí en la sección de inteligencia y que corriste eso durante campamentos con la ERICE con eso y que todo el mundo te aplaudió. Quiere decir que tú te puedes adaptar. Yo le dije, pero entonces yo voy a coger unos cursos. No, no te preocupes, yo te consigo el dinero para los cursos que tú necesites. En ese momento, para los que son veteranos mayores que nosotros vamos cambiando de la serie 12 de radio a lo que son los singers, que era lo más moderno. Estamos hablando de 1995. Ya el Vegeto estaba introduciendo ya en esa época un montón de armas nuevas. Yo estuve en el 88 en mi curso básico de oficiales y estaban entrando los Blackhawks en vez de los Huey. Estaban entrando las piezas de artillería nuevas, había nuevos aviones, los A-10 estaban al paro, había un montón Del momento. Se estaba actualizando todo lo que era el sistema de armas del ejército. Y eso incluía los de comunicaciones, porque comando y control es comunicaciones y estrategia. Y entonces yo me fui a coger el curso de instructor de Singers. Entonces mi batallón commander me vendió. Él yo me hice, yo era el único oficial de la Guardia Nacional, oficial, exacto. Que era instructor, siendo infantero, instructor de Singers, de los radios nuevos. De lo que era la instalación, la programación, los sistemas de comunicación. Entonces yo adiestré a la gente de 65, al pelotón porque para que los que no están familiarizados con la infantería, la compañía de apoyo o la de cuarteles generales, como se llama normalmente, a diferencia de una compañía de línea, que son 4 pelotones, 3 de línea y 1 de mortero, tiene 7 pelotones. O tenía, ahora no sé la estructura, pero en el tiempo yo estaba en servicio, tenía 7 pelotones, porque era la unidad de apoyo, tenía la de transportación, tenía la de médico, tenía la de cocina, y tenía la de cuarteles generales, porque tenía el staff, pero también tenía un pelotón completo de comunicación. Nosotros le damos apoyo. Nuestra misión era que el comandante de batallón estuviera comunicado todo el tiempo con las unidades, todo el tiempo. Pero cuando él vio el éxito de la misión, habló con la brigada y entonces yo terminé instruyendo a otros batallones de policía militar, la de apoyo logístico en los radios y para que ellos hicieran la inserción de los radios a sus unidades. Él me vendió, él me dijo, yo tengo el instructor. Yo tengo la persona. ¿Sabes? Y ese es el precio de la fama. Pero hay muchas historias más, pero estoy tratando de ser un poco más, tratar de condensarlas. Una de las bendiciones más grandes que uno tiene como oficial es que en puntos específicos en tu carrera tú te encuentras con gente que realmente crean un impacto en ti. Yo hablé de Sargento Morales, hablé de Juan Rivera Chévere, pero el general Antonio J. Vicente se convirtió en mi mentor para toda la vida. Él fue un mentor, él me enseñó lo que yo iba a hacer en el futuro, cómo yo iba a hacer, porque una vez que yo pasara de capitán, ahí hay una pared invisible. En el rango de capitán hacia abajo, todo es lo que nosotros llamamos grado de compañía. Pero entonces de capitán para arriba llamamos que son oficiales de grado de campo. Company grade, field grade. Ya de ahí para adelante yo iba a tener unas grandes responsabilidades después de que yo promoviera. Y él me enseñó a hacer a la próxima etapa, cómo yo era. Y él creamos una gran relación. Yo caminaba al lado del batallón comandante todo el tiempo. Hacíamos misión, él decía que yo era un loco. Yo decía, yo soy un infantero, mi coronel. Ese era el background tuyo. Que yo esté de oficial de comunicaciones no significa que yo no soy un infantero. Una vez tuvimos una de las que creó fama en la Guardia Nacional de Puerto Rico. Mi batallón, el 65 Infantería en ese momento, fue el primer batallón que hizo un movimiento táctico desde Camp Santiago en Salinas hasta Camp García en Vieques. Y tuvo comunicación todo el tiempo entre el Battalion Commander y las unidades. Wow. Pero eso me costó a mí cosas que nadie había hecho antes, porque tan pronto como yo me familiaricé con el equipo,
yo empecé a utilizar lo que me enseñó Carlos Morales. Ya tienes la fuerza, tienes los equipos nuevos, tienes los recursos, usa la maña. Y para ese movimiento, yo me fui la noche antes de Camp Santiago. A decir la noche antes, nosotros cenamos y ya a las 7 de la noche nosotros estábamos saliendo. Nos movimos de Camp Santiago 2 vehículos. Entre ellos había un vehículo que era retransmisor, tenía los equipos para retransmitir la señal. Y nos movimos y nosotros pernoctamos al lado de lo que era el radar de NOAA, del Servicio Nacional de Meteorología en Calley, en la Santa, en Calley. Okay. Lloviendo y con frío. Sí, que no era la circunstancia más favorable. Era circunstancia de infantero. Exacto. Para los demás no. Para los demás no, pero para un infantero eso era clima de operar. Ahí establecimos la unidad retransmisora. Cuando el batallón sale a las 4:30 de la mañana, después del desayuno, en el movimiento táctico, porque se iba a mover todo el batallón, y un batallón normalmente se componía en ese tiempo de 500 personas. Estamos hablando de que se encontraban las 4 unidades, Calley, Coamo, Aybonito y Guayama. Okay. Se encontraron en un momento dado en la autopista juntos, con todos los vehículos, que en la infantería no hay mucho, pero hay suficiente, más la unidad de transportación, todo es un convoy por toda la autopista con escolta policíaca, desde Salinas, completo por la autopista, hasta Fajardo. Wow. Coger los lanchones que la Guardia Nacional tenía, porque la Guardia Nacional era la única unidad en Estados Unidos que tenía lanchones militares, mover toda esa transportación hasta Vieques y llegar a Vieques. Y mientras tanto, el Batallón Commander, a través de la retransmisora, comunicándose siempre tenía la comunicación. Todo. ¿Qué sucede? ¿Quién es el último entonces en llegar a Fajardo? Nosotros. Porque una vez que nosotros llegamos a Fajardo, nosotros montamos el retransmisor en Fajardo y apoyamos entonces ya la unidad que estaba en Vieques, pero el Batallón Commander llega a Vieques y él tenía comunicación de Vieques a Fajardo. A través de la retransmisora en el Cerro de la Santa, porque el Cerro de la Santa de todos los cerros bonitos que tiene Puerto Rico, el Cerro de la Santa es bien peculiar porque él tiene visibilidad hacia el sur, pero tiene visibilidad hacia el este, hacia Vieques y Culebra. Okay. Y al decir visibilidad es línea de transmisión. No hay montañas que obstaculicen. Sí, que eso mismo. Que que se metan en medio. Que interfiera. Se metan en medio. Nosotros lo llamamos line of sight. Exacto. En términos militares. Ahí estoy 3 años. Pero entonces el ejecutivo del 65 Infantería, que era un mayor, promueve a teniente coronel y lo hacen comandante de batallón del 1º de 295 en Cagua. Él necesitaba un comandante de compañía, pero no para las líneas. Necesitaba un comandante de compañía que conociera lo que era la función de la compañía de cuarteles generales. Okay. Que era de los 7 pelotones, que supiera de mortero, que supiera de comunicaciones, que supiera de transportación, que supiera un jack of all trades. O sea, una persona que supiera cómo funcionaba porque tenía que manejar los 7 pelotones. Los 7 pelotones, ok. Él llama a Vicente y le dice, yo me quiero llevar a Fernández para que sea company commander. Y en ese momento Vicente estaba saliendo y estaba entrando un nuevo batallón commander que se llamaba Víctor Torres. Y entonces, él habla con Víctor Torres y Víctor Torres dice, dile que se lleve al gordo. Y yo me decía el gordo de cariño. Ya que se lleva al gordo. Entonces yo paso al 295 y estoy 3 años como comandante de compañía en el 295. Ok. Ahí lo primero que mejoró fue las comunicaciones. Pero imagínate, tenían al experto en ese momento. Pero nunca dejé de ser infantero. ¿Qué sucede? Como tú debes saber, adicional a la identificación de tu especialidad, de tu MOS, si tú coges unos cursos secundarios, te dan lo que se llaman Special Skill Identifiers, SSI, identificadores especiales de habilidades que tú tienes, que tú adquiriste a través de escuela y colegio y academias dentro de esto, pero que no cambia tu MOS. Por ejemplo, yo empiezo el ejército como 11 Alpha, que es infantería, oficial de infantería, 5 Papá, Sincope, que era yo soy oficial de infantería, paracaidista. Correcto.
Pero entonces eso siguieron cambiando. Entonces yo cogí un skill identifier por comunicaciones. Pero entonces ahí me fui adaptando a las nuevas tendencias del ejército. Entonces lo que yo hacía era que yo iba a coger cursos que me preparaban para el próximo paso y cogía skill identifiers y los coleccionaba para mantenerme como infantero puro. 2002 soy seleccionado para promover a mayor. 2002. 2002. Ahí entonces tenemos un serio problema porque después de los eventos del 9/11, Del 911. Ajá. 9/11, el 9/11. Sí, el 911. Sí. El tiempo en el ejército cambió. Nosotros tuvimos un periodo desde el 90, que fue la primera guerra del Golfo, hasta el 2001, que en el ejército le llamamos slow tempo, era adiestramiento, toda la mentalidad del año era adiestramiento, preparación y rehabilitar todos los recursos, los equipos, darle mantenimiento, tenerlos listos. Okay. Pero era un tiempo de paz, un slow tempo. Pero cuando viene el ataque de las Torres Gemelas en el 2001, todo eso cambió. Porque lo primero que pasó fue que el ejército fue a buscar a Osama Bin Laden en Afganistán. ¿Qué sucede? Ahí movilizan a la brigada 92 de infantería que tenía la Guardia Nacional. Y la movilizan para una operación que se llama, que era Guardian Mariner. Guardian Mariner. Okay. Era una misión donde ellos fueron movilizados a Carolina del Norte, a Fort Bragg, y parte de la brigada fue movilizada a Diego García, en la costa de África. Y ellos lo que hacían era que todo, como se estaba preparando para la guerra, ellos, los infanteros, eran los custodios, eran los guardianes de los barcos. Los barcos se habilitaron, los barcos mercantes se habilitaron con ametralladora, con la 60 y con calibre 50, y quien corría eso entonces eran los infanteros. Porque eran barcos del ejército, no eran barcos de la marina de guerra. Exacto, ok. Porque la marina de guerra tiene su manera de protegerse, pero el ejército tenía que proteger los barcos mercantes del ejército. Pero a mí, cuando salí seleccionado para mayor, yo fui a la brigada, le dije, yo me voy con ustedes para la movilización como mayor. No tengo plaza. Entonces me pillaron, porque yo pertenecía a la brigada. Pero obviamente para los efectos no habían los espacios, no podías ir. En ese momento, Antonio J. Vicent regresa a mi vida. Ya él no era teniente coronel y comandante de 65 Infantería. Ya él era general y era el comandante de componente de tierra de la Guardia Nacional. Okay. De momento él me ve que yo salgo molesto, ya me conocía muy bien, salgo molesto y me dice, Alberto, porque me llamaba con mi nombre de pila, me dice, Alberto, ¿qué pasa? Yo, general, ¿cómo usted está? Para la atención, los saludos. Tengo que fui, ahora yo estoy parte de la brigada, la que tengo la casa de promoción, voy donde el teniente coronel Serrano a pedir una plaza, ellos están siendo movilizados, yo le dije que yo me iba con gusto con ellos, pero como mayor, y no me quisieron dar plaza para yo promover la movilización. Me dijo, no te preocupes, vente. ¿A dónde vamos? ¿Cuándo yo te tengo que dar explicaciones? Vente. Ahí subimos a la oficina del ayudante general, y él habló con el chief of staff y le dice, este muchacho es de mío. Salió celeste para promoción y la brigada le hizo esto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer? Y el chief of staff, que es un coronel, le dice al general, donde usted quiera, te trae a John Forces Headquarters, los cuarteles generales de la Guardia Nacional. Ahí me traen, promuevo en la sección de operaciones de la Guardia Nacional, okay. en el G3. Y yo era, la posición que me dieron era, yo era el Communication Officer de la sección. Okay. O sea que el background de comunicaciones siguió corriendo conmigo hasta ese momento. Ahí de momento estuve un par de meses en lo que me adaptaba y de momento cambió la jefatura y me dicen, no, ya no vas a ser Communication Officer. Tú vas a ser el asistente del oficial a cargo de la oficina de manejo de emergencia de la Guardia. Ahí cogí una experiencia, sigo como mayor un par de años,
y me cambian. De momento se enteran en la sección de comunicaciones en el J6 que yo tenía un background de comunicaciones y me hablaron. Y dijeron, vamos a llevarnos para allá. Entonces allí me hicieron, allí yo estaba a cargo de toda la red de informática, pues yo tuve que irme a estudiar informática. Lo que era el funcionamiento de las redes, lo que eran los sistemas de protección de las redes, lo que era un sistema de transmisión, lo que eran los programas, lo que eran los virus, qué tipo de sistemas operacionales. Ahí yo aprendí todo lo que era el sistema de computadora. Y yo me encargaba, junto con el J6, que era un coronel de Águila, 106, a que los sistemas operacionales de la computadora, el sistema de informática de Guardia Nacional, estuvieran al día. Ok. Ya ese tiempo era 2005 al 2007. Ahí caí entonces, de hecho, de 2003 al 2005. Ahí abren una plaza y yo voy a mi primera movilización, que fue una movilización diplomática. Ok. El Comando Sur necesitaba un oficial que estuviese asignado al grupo militar en la Embajada de Estados Unidos en la República Dominicana. Y entonces la Guardia Nacional me escogió a mí. Ahí estuve un año viviendo en República Dominicana, a cargo de los proyectos del Comando Sur con las Fuerzas Armadas. Yo era lo que se llamaba un Activity Coordinator del general de 4 estrellas. Yo era escolta de oficiales, de coroneles y generales de la Fuerza Armada Dominicana que eran invitados a eventos del Comando Sur en el Teatro de Operaciones. Okay. Y ahí viajé como un demente. Tuve un año viviendo en un hotel, encerrado en un hotel, con todos los gastos pagos, y viajé y todo lo que era de las operaciones del Comando Sur. Estuve en Guatemala, estuve en Paraguay, estuve en Brasil, estuve en Argentina, estuve en Honduras. Ahí cogí millaje como la estación de paso internacional. Pero entonces cuando regreso porque tenía que coger el curso para promover a teniente coronel. Ahí caigo nuevamente a la sesión de comunicaciones. Estoy un año, estoy 18 meses y me movilizan a Afganistán. Ahí yo recibo la noticia. Yo salgo el 23 de enero del 2008 para el Mob Station, la base de movilización que fue Fort Riley, Kansas. En Kansas. Ahí descubrí que la historia de Superman y de Dorothy es la misma historia. Tú sabes. De Superman y Dorothy. Sí, Dorothy es la del Mago de Oz. El Mago Superman, de Oz. todo el mundo sabe quién es Superman. Pero lo que tienen en común Dorothy y Superman es que son de Kansas. Y los dos salieron corriendo de allí. Yo aprendí, porque por él queda en el medio de la nada, de que Dorothy se tiró voluntaria en el tornado para ir a Oz y Superman salió corriendo a Metrópolis porque no había de otra. Porque allí no hay nada. Es en medio de la nada. En esos momentos tuve 2 meses y cogí otro Skill Identifier. Ese iba a marcar también mi vida. Tango One Bravo. Tango One Bravo es un Skill Identifier que dice que yo soy Combat Advisor. Combat Advisor. Entonces yo podía usar el Five Papá, pero podía usar el de comunicaciones y podía usar el Tango One Bravo. Y de hecho, cuando tú vas a Afganistán, fui como jefe de personal. Ok. Eso es otro MOS, eso es otra especialización, eso es 40, sí, exacto, 41 no alfa. Yo fui como jefe de personal, porque en mi tiempo de los 95, antes de irme de Company Commander, el batallón Commander se quedó sin oficiales y yo en un campamento corrí como S1 y S6. O sea, corrí comunicación y personal. Okay. Y entonces, pues, cuando tú corres, tú te envuelves en las dos cosas. Ya comunicaciones yo la dominaba, pero entonces aprendí a correr lo que eran las evaluaciones de los oficiales, de los enlistados, lo que eran los premios, lo que eran los casos de emergencia, de salud, lo que eran los reemplazos. Entonces, el tema yo lo aprendí en ese periodo. Me escogen, soy oficial de personal en Afganistán. Llego y yo creía que yo iba a pelear y a matar gente, porque me estaban buscando para matarme. Y resulta que Dios tenía otro propósito. Yo tuve la oportunidad de predicar a Cristo en el ejército, pero entonces tuve la oportunidad de hacer muchas cosas buenas en Afganistán.
Como jefe de personal en Afganistán, supervisé la construcción de 4 escuelas para niñas y de la construcción y preparación de 15 pozos en diferentes villas de todo el sur de Afganistán para que tuvieran agua potable. Que eso parece que no, pero es extremadamente importante. Especialmente en la parte sur de Afganistán, que es la más árida y la más caliente. Porque la parte norte, que queda cerca de la capital Kabul, como queda cerca del Himalaya, por la altura, es menos caliente. Okay. Pero yo llegué a Afganistán un 18 de abril. Yo acababa de pasar un invierno crudo de 8 o 10 grados bajo cero en Fort Riley, y cuando yo pongo mis botas en donde yo iba a trabajar, en Kandahar, ya está, en abril ya estaba a 98 grados. Wow. Te sacaron de una nevera y te llevaron al horno. Por eso yo vacilo mucho con mi esposa. Yo le digo que el ejército me desconectó el termostato, porque esos cambios, cuando ya tu cuerpo naturalmente se adapta a temperatura, pero cuando ya está adaptado a temperatura, el cambio drástico a otro ambiente seco, árido, donde no llueve, porque eso fue lo más, yo creo que el daño emocional más grande que yo pasé en ese deployment en Afganistán, es que yo estuve 270 días sin ver lluvia. Los otros a mí no me hizo mucho daño, a pesar de que la muerte estuvo bien cerca y la pude experimentar. Pero el no ver agua, yo viniendo de una isla tropical que tuve la lluvia dando en los techos de zinc y tuve todo verde, aquello era todo árido. Pero no solamente era caliente en temperatura, el 85% de los combates en Afganistán pasaban en las 4 provincias del sur, que eran las que nosotros teníamos acá. Okay. ¿Alguna historia de Alberto así de enfrentamiento? Mira, nosotros tuvimos cohetes, en una tuvimos posiciones defensivas. A mí me dispararon, al convoy no dispararon, pero gracias a Dios no tuve en una batalla directa. Okay. O sea, es decir, yo tuve un enfrentamiento. Sí recibieron, pero yo no tuve la necesidad de salir a disparar. De hecho, mucha gente piensa, ven acá, pero tú no cogiste el CIB, el parcho de infantero de combate. No, a mí no me hacía falta, mi intención no era matar a nadie. De hecho, mi oración fue cuando llegué a Afganistán que mis manos no se llenaran de sangre. Yo quería hacer bien. Y llegó el momento que me gané el respeto de todos los musulmanes en la base. Ellos comían conmigo, oraban conmigo. Y allí se riega mucho la voz. Sí, pasa de persona a persona. Sí, no, porque los que te daban, las personas musulmanas locales que trabajaban con nosotros afganos, ellos vivían cerca. Y, por ejemplo, tú me cuentas de batalla, pero yo te cuento de sastrería. Nosotros teníamos una persona que limpiaba, un muchacho de 16 años, que limpiaba, y los americanos lo maltrataban. Lo maltrataban. Y entonces él venía furioso, y yo venía a traer el traductor y lo sentaba conmigo. Hablábamos del Corán, yo leí el Corán antes de entrar a Afganistán. Hablamos del Corán, hablamos de la Biblia, hablamos de esto, comíamos juntos y le daba un dulce. Él venía a vivir. A los 3 o 4 días entra un señor que le idea en la entrada, porque hacía negocios en el puesto, era sastre de pueblo, un sastre reconocido. Y viene y me busca, él me procura, estoy buscando al mayor Fernández. Y yo no lo conozco, me dice, yo soy el tío de este muchacho. Y usted no sabe lo agradecido que yo estoy por el respeto. Ese muchacho llegó a casa diciendo que la única persona que lo respetaba a quien estaba era usted. Yo le voy a hacer, eso es mucho que decir, gente. Sí, yo le voy a hacer 2 trajes tradicionales afganos en seda. Los trajes, la camisa tradicional afgana se llama panjami. Le voy a hacer 2 trajes. Cada traje de estos en dólares americanos sale en $500. Y yo le voy a dejar los 2 trajes por 200. Y es porque usted tiene esa deferencia conmigo, por respeto. Por el trato que... Pero no solamente esto, estas piezas usted lléveselas, le va a durar toda la vida. Son exclusivas, van a ser custom made, para usted. Okay. Él me midió y yo me sentía como la película de los western antes, como me estaban midiendo para el ataúd. Y me midió. Todavía, eso fue en 2008, me estabas contando. Junio del 2008. Estamos en
2026. 2026 en junio. En la mismo mes, pero diferente año, un montón de años después, casi 18 años después. 18 años. Yo tengo los panjamis ahí, en mi closet. Él te lo dijo, eran para toda la vida. Y no solamente eso, yo me he puesto en actividades que exigen casual elegante, y la gente se queda asombrada porque parecen batolas. Pero como son en seda, manga larga, de cuello de vestir, la gente se queda asombrada. Y él me hizo uno gris hermoso y uno crema. Pero para ese tiempo de junio empezaron las muertes en nuestra unidad. Okay. Como hizo el jefe personal, entonces tú empezaste a documentar todas esas bajas. Responsable. Y entonces en junio 23 sufrimos la primera baja. O sea, yo empecé a trabajar con bajas desde el mismo día que llegué, porque al otro día tuvimos un incidente y uno de nuestros capitanes que le rompieron la pierna en un bombazo, y yo tuve que trabajar todo eso, pero él estaba vivo. Pero el 23 de junio del 2008 nosotros enfrentamos el primer golpe bien serio como unidad. Nosotros ya en nuestro comando. Yo conocí a un coronel llamado Jim Walton. Él era el comandante, porque estaba el comandante del grupo, pero entonces nosotros teníamos un comandante en cada una de las provincias, uno en Sabul, Uruzgan, uno en Kandahar y uno en Helmand, que era el área más caliente. Ahí estaban los Marines y el ejército. Okay. El comandante de Helmand se llamaba Jim Walton, un soldado graduado de West Point de 41 años. Esa mañana, un sábado, él vino a traerme documentos de awards, de hacer el oficio, el papeleo oficial y normal de yo soy jefe personal, yo sé que los procesos, tú me los traes, yo te ayudo, yo te doy apoyo porque tú estás ocupado peleando. Exacto. Él se quejaba donde el full verde que él no encontraba una manera de hacerme enojar a mí. Y eso a él le molestaba. Él decía que yo conozco el límite de tolerancia de todos los soldados con los que yo he trabajado. Y este mayor a mí me revienta porque yo vengo, lo insulto, lo peleo, lo chavo, le grito y el tipo una sonrisa, un abrazo y la bendición y el tipo no se molesta con nada cuando yo me voy a muerter. Ese día, él trató y me dice, yo me voy a rendir. Me voy a rendir contigo porque realmente no encuentro manera de hacerte enojar. Pero es que mi razón de ser no enojarme con usted. Mi razón de ser es servirle. Se echó a reír, me dio un abrazo. Me dijo, pues, está bien, pues procesame los aguardos de los muchachos a tiempo, que lleguen a tiempo. Yo, señor, ya te verán. Eso fue a las 7:30 de la mañana. Ellos se montan, se visten, papá, salen. La ruta de la base de nosotros de Kandahar, de Scorpion, hasta Helmand era aproximadamente una hora y pico. Okay. Con mucho cuidado porque siempre había que equilibrar los puentes. A las 8:15 yo estoy en la oficina y empieza a correr el corre en el FOB. De ahí caemos ahí, porque inmediatamente se empieza a correr. El comandante seguía, pero yo como jefe personal tenía que llegar, porque yo tenía el listado con el Battle Roster. El Battle Roster es un mecanismo de combate que se utiliza para identificar a las personas sin decir su nombre y su rango por radio. Por ejemplo, el Battle Roster de Adalberto Fernández era sus iniciales AF y los últimos 4 de su seguro social, AFC937. Okay. Y a mí me identificaban por eso y por mi código, que era Hotline 1. ¿Ves? Pues yo era el de personal. Hotline 1, pero si a mí me herían, o yo estaba en un accidente o algo, o cuando se reportaba, mira, tengo un herido, ¿quién es el herido? Fulano. Alpha Foxtrot 6937, entonces yo tenía el listado de todas las unidades de nosotros del Battle Roster, porque yo era el jefe personal. Entiendo. Pues yo tenía que llegar con ese Battle Roster, como yo tenía una carpeta en mi oficina y tenía que llegar al centro de mando para identificar. Pues nos llaman TIC, eso es Troops in Contact. Tenemos tropa, en el momento recibimos la mala noticia. Tenemos Kilo India Alpha, Killing Action. Ahí yo cojo el micrófono, el bejuco y acknowledge. This is Hotline 1, need the battle rosters. Y ahí entonces empieza a llegar la lista. Cuando yo veo los nombres, estaba ahí se me rompió el corazón. Pues yo hablo con el coronel Walton, está en la lista.
hay en Walton y 4 más, 3 más. Wow. Tres listados. Y hay unos heridos, pero los muertos es Walton. Me dice, Y ¿cómo va a eso, ser? Y ahí él mordió freno. Yo me monto el equipo, lleno la hoja porque yo tenía que hacer un convoy donde yo estaba hasta la base aérea de Kandahar, porque yo era responsable de recibir a los heridos. El primer herido que baja fue la primera camilla que baja era de Walton con la bandera de Estados Unidos encima. Y a él se le salió una mano. Me acuerdo, yo estaba cargando la camilla, cuando llegó la mano yo la recojo, entramos a la morgue y el primero que identifica el cadáver de Walton fui yo. Pero yo no podía firmar, el que firma era el sargento mayor y el coronel. okay. Esa era la firma, pero el primero que lo identifica, sangre, los ojos cerrados, embarratados, muchos moretones, mucha sangre, fui yo. Ahí empezamos a sufrir todo a nivel de comando. Todo lo que estábamos en el cuartel general empezamos a sufrir. Ahí procede entonces nosotros a hacer todo el papeleo, firmarse, hay que coordinar entonces la ayuda psicológica, espiritual a la gente que estuvo en el bombazo. ¿Cuántas personas iban en ese grupo con él? O sea, mueren 4 personas, hieren a varias. ¿Cuántas iban con él? Bueno, iban 6 vehículos. Eran 4 por vehículo. 24 personas. 24 alrededor personas. de 24 personas. Pero ¿qué sucede? Lo más extraordinario es que nosotros acabamos, mira cómo es la historia, nosotros acabamos de recibir los famosos EMRA. EMRA era un vehículo que se insertó en Afganistán en el 2008 que se llama Mine Resistance Vehicles. Okay. Se supone que el vehículo aguantara el bombazo. Y el bombazo fue de tal calibre que hizo un hoyo de aproximadamente 15 pies de profundidad y levantó el EMRA y ahí es que ellos mueren. Ellos no mueren por la explosión. Ellos mueren porque el vehículo levantó, no lo volteó. El bombazo levantó el vehículo, aproximadamente unos 6 o 7 pies en el aire, y cuando caen con el golpe, ellos chocan contra las paredes del vehículo. Y ahí es que mueren. Y ahí es que mueren. Okay. Porque uno de ellos era el gonel arriba, y ese quedó pillado entre el vehículo y el suelo. Entendible. Y quedó en el hueco, entonces tuvieron que con grúas sacarlo. Sí. Después nosotros vimos un video que cuando tomaron los muchachos del boquete, no de la explosión, no llegamos a ver la explosión, pero vimos el boquete y nosotros nos quedamos de una pieza, porque fue un boquete. La cantidad la cantidad de explosivos que se introdujo. los talibanes utilizaron esa bomba. O sea, ellos tomaron tiempo y lo planificaron bien, y era para hacer mucho daño. Okay. Ahí preparamos todo el proceso, pues ahí aprendí entonces a hacer algo que yo nunca había hecho. Lo que se llama los RAM ceremonies. Tuvimos que hacer primero el evento de recordación, donde se pasa a roll call de las personas que están fallecidas, y entonces después se sacan el cadáver en un ataúd preparado por la morgue en Afganistán para llevar el cadáver y regresarlo entonces a su familia a Estados Unidos. Wow. Eso fue mi primer evento traumático realmente en Afganistán. De hecho, aunque yo no sufrí de síntomas de desorden de estrés postraumático, sí tuve flashbacks de ese evento. No de la muerte de ellos, pero de RAM Ceremony, porque RAM Ceremony nosotros cargábamos el féretro, pero al frente había un gaitero tocando Amazing Grace. Después, cuando yo vi Superman contra Batman conmigo, la muerte de Superman, hicieron lo mismo. Yo caí en un flashback ahí. Es la única vez que recuerdo flashback de la guerra. Ahí obviamente. Pero ese evento, como tuve flashback, puedo decir que fue realmente el primer trauma que tuve. Okay. Alberto, después que regresas, ¿qué hiciste después que regresaste? Eso fue bien interesante. Yo regreso 2009. Ahí el ayudante general de la Guardia Nacional había cambiado, porque hubo elecciones en el 2008. Correcto. El ayudante general cambia, pues yo me reporto sin saber nada, pues estoy en Afganistán, yo me reporto a los cuarteles generales y de momento me encuentro en la oficina de ayudante general, la general Antonio J. Vicente. Como ahora, como jefe máximo de la Guardia Nacional, ayudante general. Me dice, Alberto, yo estaba con mi hijo menor, con Yamil. Alberto, ¿qué estás haciendo? Pues mire, estoy sin trabajo. Porque yo estaba como temporary technician desde el 2005 hasta el 2008 que me movilizaron.
Exacto. Pero cuando llego, como era una plaza temporera, no tengo plaza. Ese no te preocupes, yo tengo trabajo para ti. Yo, general, de verdad, sí, sí. Vete para tu casa y espera la llamada del 3 que te va a llamar. Un gran amigo que murió de cáncer, Santo Guzmán. Ok. Eso fue como a las 11 de la mañana, antes de las 3 de la tarde, Santo Guzmán llamándome al celular. Llamándote. Gordo. Yo, señor, General Vicente me dijo que estabas de regreso de Afganistán. Sí, señor. Tengo un problema. Dígame, coronel. Como parte del proceso de actualización y de evolución de la Guardia Nacional, nosotros tenemos 4 centros de estudio en diferentes partes de Puerto Rico. Tenemos uno en San Juan, y el otro le llamamos Language Centers. Centros de estudio donde hacemos adiestramientos para las tropas a través de las computadoras. Uno en San Juan, uno en Vega Baja en Tortuguero, uno en Mayagüez y uno en Ponce. Pero el oficial a cargo de eso, que es un technician, se fue movilizado y dejó eso al garete. Yo te voy a poner en órdenes militares. Ajá. Tu trabajo es asumir la posición de ese teniente. Y antes de yo soltarte, que tú me tengas los 4 learning centers, áreas language center, pero áreas learning center, funcionando. Sí, corriendo. Okay. Van a venir computadoras nuevas. Nosotros hicimos una orden espectacular. Eso es, sí. ¿Cuándo te puedes reportar? ¿Cuándo te meditas? El lunes. Yo, perfecto, a las 6:30 de la mañana yo estoy ahí el lunes. Yo, perfecto, me vienes a ver. Yo llego, mi oficina era en la Parada 3:30, en el Language Center de la Parada 3:30. Yo me encargaba de coordinar todos los adiestramientos de la Guardia Nacional allí y toda mi función, pero como yo había sido oficial de comunicaciones en la sección de informática del J6, ajá, pues ya yo conocía todo el sistema. Yo tenía las conexiones en el J6 para ayudarme. Y ahí entonces trabajamos con todo y pusimos a correr los 4 Language Centers antes de que el general Vicente se antojara de otra cosa. Que el chief of staff en ese momento era Víctor Torres, que yo te había hablado de que había sido el batallón comando, el que cogió el batallón después de ellos dos eran amigos. Okay. Cuando el general tomó la posición se traía a Víctor Torres. Víctor Torres me para un día saliendo de Language Center. Me dice, gordo, yo señor, General Vicente tiene una misión para ti. Lo que el viejo diga. O sea, eso es lealtad. Yo cuestionaba todo. Cuando Antonio J. Vicente decía, a ver, Alberto Fernández, yo te necesito, yo soltaba lo que fuese. Vale. Viejo, donde usted diga, cuando usted diga, dígame cuán alto yo voy a brincar. Allá voy. Viejo, tiene una misión para ti. Sí, señor. Fuerte Allen está así, comandante. Yo, pero señor, yo no sé nada. No me venga con excusa estúpida. No me venga con me lo dijo en otro idioma. Paños tibios. Me lo dijo en otro idioma. Sí, sí. ¿Sabe? Puertorriqueñismo 101. Eso lo editamos aquí. No, lo puedes decir. No, vamos a editarlo. Me dijo, no, venga, todos nosotros te conocemos. Tú eres hijo de 65, todos nosotros somos hijos de 65, nosotros conocemos tu cara y sabemos lo que tú das. Viejo dice que eres tú. La plaza la vamos a publicar, una plaza Technician Federal. La vamos a publicar, una GC10, en abril. Estás pendiente, llenas todos los papeles, va a pasar por todo el proceso. Por eso, ya ahí estábamos hablando de abril del 2010. No, estamos hablando de 2009. 2009. Acaba de llegar de Afganistán. Sí, era rápido. O sea, eso fue la continuidad. O sea, yo me reporté a la Guardia Nacional cuando se acabaron las órdenes de Afganistán el 3 de enero del 2009. Estoy hablando que yo empecé vino el día de Reyes, el día después de 4, espérate, no, fue el 4 de enero, yo me reporté. Fue 4, 5, fue sábado, 6 era día de Reyes y el 7 yo comencé. Okay. Después de la fiesta de Reyes. Por ahí yo seguí todos los días en Active Duty, haciendo mis drills, yo estaba en Active Duty en órdenes, como si estaba movilizado. Pero entonces en abril él me dice eso, pues el proceso de contratación de un empleado federal de la Guardia Nacional es bien lento. Una realidad triste, pero bien lenta. Pero yo había solicitado 25 plazas y nunca me habían cogido. Wow. Ahí de momento yo solicito, yo unos papeles y las entrevistas pasan en mayo de ese año, de 2009. Ahí yo
voy a Camp Santiago, me llama el comandante de Camp Santiago, un coronel que me conocía desde hace mucho tiempo. Yo hice una entrevista y me dice, de verdad, Fernández, tú eres uno de los últimos 3. Pero él tenía un oficial que era amigo de él. Ok. Y una de las cosas, lamentablemente, de la organización que defendí por tantos años, era que cuando tú estabas en una posición de poder y tenías que decidir entre el pana y el mejor cualificado, siempre ibas a decidir por el pana, aunque no estuviera tan cualificado como el otro, pero era el pana. Desde ya yo estaba en la posición de poder. Lo que no sabía ese coronel era que ese era su pana, pero ya yo había sido enviado por el jefe de él. Entiendo. ¿Sabes? Que no era mi pana, pero era mi mentor. Yo nunca lo consideré un amigo, lo considero un amigo porque se retiró. Pero mientras tanto, él era el jefe y yo era el subordinado, él era el general. Punto. Donde el general hablara, ahí iba yo. Ahí vas tú. Porque desde mi desarrollo, él fue un mentor. Y estuvo en momentos importantes de mi vida ayudándome, dándome instrucciones y enseñándome. O sea, porque no era solamente yo te demando, yo te voy a dar capacidad, te voy a dar experiencia, te voy a dar instrucción, yo te voy a enseñar a ser un oficial. Entiendo. Y él aportó unas cosas en la carrera. ¿Qué sucede? Eso fue extraordinario, pues entonces yo paso por el proceso de entrevista y de momento, cuando la persona con la que yo iba a trabajar, que era el jefe de Camp Santiago, lleva los 3 nombres a la oficina y yo no estaba presente. Yo me enteré de esto después por el Chief of Staff, pues el Chief of Staff me lo contó riéndose. Yo dije, pero coronel, eso no sabe, aquí mandamos nosotros. Llegan los 3 papeles, se reúnen con el Chief of Staff, que es el que decidía, y le lleva los 3 nombres. Y el coronel que estaba a cargo le dice, pero mi candidato es este. El pana. Vale. Pero yo estaba entre los últimos 3 porque yo hice una tremenda entrevista, estaba cualificado. Las competencias tú las tenías. Sí. Que por eso fue que el coronel, el chifota me mandó a hacer el proceso. Me dijo, yo sé que tú vas a estar entre los últimos 3. Eso es lo que yo necesito. Yo necesito que tú llegues a los últimos 3. Ok. Porque esto no puede ser obvio. Nosotros estamos apostando que nosotros sabemos lo que tú das. Y esto yo caí a los últimos 3. El chifota se le echó a reír en la cara de coronel a coronel y dice, ¿estás seguro que es ese? Pero estos 2 tienen mejores cualificaciones. No, pero yo conozco a este oficial. Pero tú no conoces a los otros 3. Tú no conoces a Fernández. Empezó a jugar con él y contándome después yo riéndose. Tú no conoces a Fernández. Fernández no, tú conoces la trayectoria de ese muchacho, de ese mayor. Me dice, sí, y si tú supieras, Víctor, la verdad, contando, hizo tremenda entrevista. Pero mi candidato es este. Después, vente, vamos para la oficina, yo antes general. Tú le presenté esto, el viejo. El coronel Meléndez y él fueron a la oficina de ayudante general. Dice, señor, estos son los últimos 3 candidatos para el puesto de comandante de Puerto Allen. La posición civil es Base Operation Manager. Okay. Pero a mí me iban a cambiar porque hay una posición militar que yo iba a hacer Assumption of Command de todos foráneos. Era el comandante, o sea, el Base Operation Manager era technician, pero militarmente era el comandante de Fuerte Aéreo. ¿Qué sucede? Es una peculiaridad bien rara también porque la Guardia Nacional de Puerto Rico solamente tiene 3 instalaciones físicas y una instalación no física que tienen comandante. Las 3 instalaciones físicas de la Guardia Nacional es Fort Allen, Camp Santiago y la base Muñiz. Okay. Y la que no es física es la Guardia Nacional de Puerto Rico, el comandante y el ayudante general. Es decir, que solamente hay 4 comandantes de instalaciones. Habían 685 oficiales. Solamente habían 4 oficiales en posición de comando de instalaciones. Instalaciones. Había muchos que estaban en posición de comando de compañía, de batallones, de brigada, pero de instalaciones. Que requieren unos skills diferentes. Solamente había 4. Okay. El ayudante general, de Muñiz, el de Camp Santiago. Por consecuencia, mi cadena de mando cambió. Porque el comandante de Fuerte Allen se reportaba al campamento. ¿Sabes que la estructura organizacional del ejército es que los comandantes se reportan aquí? A comandante. Exacto. Tú sabes, tu línea, tú tienes respeto para cualquier oficial con más rango que tú.
por regulación. Pero tú, en tu cadena de mando y de evaluación, el comandante se reporta a un comandante y ese comandante se reporta a un comandante haya. Exacto. Y eso se veía en la orden de operación. Tú siempre has tomado en consideración como oficial el intent de dos comandantes antes que tú, Mario. Era una plaza de importancia, especialmente para el general Vicente, porque en Fort Allen está la escuela del sector escolar de la Guardia Nacional, el programa Challenge. Un programa exitoso que ha graduado, yo creo que sobre 5 o 6 mil estudiantes del sector escolar de Puerto Rico y ya han podido coger el cuarto año y han salido para hacer carrera. Es una de las historias de éxito de la Guardia Nacional de Puerto Rico. Okay. Programa Challenge en Juana. Pero como los muchachos se quedaron allí, Fort Allen él notó unas cosas que tenía que arreglar. El coronel Meléndez lleva los papeles allí al ayudante general y le dice, señor, gracias por recibirme, estos son los últimos 3 candidatos, pero el escogido es este. El vice encogió eso me lo está contando Víctor Pérez. Sí, exacto. El chief of staff, el segundo al mando. ¿Qué pasó con los otros? No, señor, una excelente entrevista. O sea que tú no lo descalificaste. No, ¿por qué Porque yo lo conozco de mucho tiempo y sé lo que da esto y lo otro. Y en cuestiones de skills y de competence, ¿cómo compitieron? Pues mire, yo creo que está parejo. Fernández realmente lució mejor. Pero entonces, ¿por qué no escogiste a Fernández? Porque yo conozco mejor a que a Fernández y yo sé que este es el candidato. Le dice, pues perfecto, el mío es Fernández. Caso cerrado. Y el coronel se puso potrón. Le dijo al general, no, esa posición trabaja para mí y mi escogido es este. Y el general Vicente le dijo, ¿y tú trabajas para mí? Yo dije que era este. Que era este otro. ¿Algún problema, coronel? Sí, señor, yo no estoy de acuerdo. Perfecto, eso lo arreglamos ahora. Miren, transfiérelo. A mí me nombran para la plaza de Fort Allen. Ahí yo salgo de San Juan, que era mi base de operaciones. Entonces eso cambió toda mi dinámica, porque yo tenía que salir bien temprano de aquí de Gurabo y de Gurabo a Fort Allen es 1 hora de viaje. Son 53 millas subiendo y 53 millas bajando. Sí. Adaptarme nuevamente, ver mi oficina, ver mis tareas. Y entonces ahí cogí un curso de Installation Commander. Installation Commander. Y eso me dio un skill identifier que era 6 India. Sí, la preparación seguía. Vamos. ¿Qué sucede? Que cuando yo llevé los papeles a la parada 3:30 a la oficina de personal con el curso y con el skill identifier autorizado, ellos me vieron y me dicen, diablo, y ese skill identifier existe. Fueron a los documentos, vieron que 6 India era Installation Commander. Me dice, mayor, para ser honesto con usted, solamente usted lo tiene. No. Mi coronel, porque el que sustituyeron, también lo va a coger. Habíamos 2 oficiales solamente en la Guardia Nacional que éramos Installation Commander. Ahí estuve 4 años en propiedad, 3 años en función. De 2009 al 2012 en propiedad, pero 3 años en función, porque a 1 año del nombramiento, en junio del 2012, la brigada es movilizada para dar apoyo a KFOR. Te voy a decir cómo era el término. Era KFOR 15, creo que era la rotación número 15 de KFOR. KFOR era Kosovo. Para apoyar a Kosovo. Kosovo es un territorio que se declaró independiente de Serbia después de la caída de Yugoslavia, pero los serbios lo atacan constantemente reclamando el territorio. Y entró un contingente de cascos azules, que son las fuerzas de paz de las Naciones Unidas, a proteger ese territorio y establecer un gobierno independiente en Kosovo, que se declaró independiente, pero los serbios no establecen. Y ya los serbios habían hecho muchos estragos en los Balcanes con la guerra de los Balcanes del 95 al 99 y cometieron muchos crímenes de guerra contra Bosnia por razones religiosas. KFOR 13 aparece. No era 15, es 13. KFOR 13 aparece.
Él tenía, el general le presenta el roster de todos los oficiales que iban a coger la brigada, pero NATO, la OTAN, le pide entonces un contingente para Bosnia. Ok. Él tenía todo el roster lleno y de momento uno de los mayores se puso a fantasmear y a dar excusas y se bajó a 2 semanas de que se movilizara el contingente. Yo estoy en campamento anual de 2010, en junio de 2010 también. Casi todo de la Guardia se ha entretenido para en junio. Estaba en junio del 2010. De momento, mi coronel, que se llama Abel Concha, en ese momento, me da una llamada a mi oficina. Yo estoy cerrando ya operaciones, porque era el cierre de campamento. Era un sábado. Me dice, el ayudante general necesita verte antes de que llegues a tu casa. ¿Dónde está el viejo? Está en Santiago. Porque necesita hablar contigo, tiene un mensaje para ti. Yo, listo. Pero ese mensaje es bueno, malo. Yo lo estoy peleando. Pero ven a verme primero, antes de que suba donde viejo. Yo, pues, claro, señor, yo le dije al sargento que estaba a cargo conmigo, cierra la oficina, esto lo otro, voy para acá en Santiago. Porque esto tiene matiz de urgencia. Yo llego acá en Santiago, que me queda camino subiendo para acá para Gurabo. Me sentó con el coronel y me dice, coronel, el general me llama. Alberto, yo voy a ser honesto contigo, un hombre cristiano, tremendo oficial. Yo voy a ser honesto contigo. Se cayó un jockey para la movilización de K-Force Team para Bosnia. Uno de los mayores hizo floppy ass y después de que había dicho que sí se había comprometido, dejó arrollado al general. Okay. El general me llamó. Yo estoy acabando de llegar como coronel. Yo que llevaba 2 meses desde Camp Santiago. Me llamó y me dijo que el que lo iba a reemplazar eres tú. Que si tú tenías algún problema con eso. Yo le dije, yo creo que Fernández no tiene problema, pero yo tengo problemas. Yo estoy en la transmisión y el oficial de mayor experiencia de cómo se corren las instalaciones es Fernández, porque él lleva ya un año corriendo Forales y él sabe cómo se corre Bambo. Y él es el que me está asistiendo y me está orientando. Y el general dijo, pero, a ver, tú trabajas para mí. Aquí el ayudante general soy yo, no eres tú. El cuento de nunca acabar. No. Y el ayudante general lo decía bien por ahí, pero no estaba mintiendo. O sea, en tu caso, tu cadena de mando es la más clara de la Guardia Nacional. Tú trabajas directamente para mí. O sea, tú no tienes un comandante encima. Y Fernández trabaja para ti y tú trabajas para mí. La línea de mando de ustedes dos es la más sencilla, la Guardia Nacional. Yo soy el que los evalúo. Ustedes son, aparte del Chief of Staff de la Guardia Nacional, aparte del Chief of Staff, ustedes son los únicos oficiales que yo evalúo, que yo soy su evaluador y su senior rater y su rater. Porque los demás lo evalúa el LAN Component Commander, que es una estrella. Así que no. Vamos, dile a Fernández que yo lo voy a ver. Sí, señor. Él me dijo, yo te traté de defender, pero este está esperando. Yo voy a la John Force Square, él me está esperando en la oficina. A ver, Alberto, ¿cómo te sientes? Yo, muy bien, general, ¿cómo está usted? Se me cayó un jockey. ¿Para dónde, señor? Bosnia. Listo. ¿Y qué usted necesita de mí? Que hagas lo que tú sabes hacer yo. Señor, ¿qué usted cree que yo sé hacer? Ahí llenar de orgullo la Guardia Nacional. Hacerme quedar bien. Ah, señor, eso es fácil. Es un excelente oficial. No, pero sabes lo que yo me estoy hablando. Esta misión es una misión importante porque la OTAN, no tú vas a estar de asesor de la OTAN en Bosnia. Representando al ejército de Estados Unidos, pero representando los colores de la Guardia Nacional. Correcto. Eso es sábado. Digo, perfecto, señor. ¿Cuándo es el mambo? Me dice, bueno, ¿tú sabes cómo es la infantería? Me dice, el lunes se reporta a Forales, cierra la oficina, martes y miércoles estás en Camp Santiago haciendo deployment, todo lo que es el SRP, y el jueves sales para Fort Benning. Y yo, señor, hoy es sábado, usted me está dando 5 días. Me hubiese gustado el tema, pero no puedo. Ese es el tiempo que tengo para ofrecerte. Y yo acá, él me mira riéndose y me dice, ¿verdad que tú no tienes problemas? Señor, ninguno. Donde usted diga, ahí yo voy. Te fuiste para Bosnia. Me fui para Bosnia. Entonces Bosnia fue una experiencia única y especial también. Porque yo fui como asesor de desarme de las Fuerzas Armadas. Yo era un logistician
que es otro branch de la Fuerza Armada. Ok. Pero yo soy infantero. Yo caí y yo estaba a cargo, yo estaba asignado a un general de una estrella en los cuarteles generales de la OTAN en Sarajevo, en Bosnia. Y yo estaba a cargo del desarme, de la reducción de armamento, de la inspección de armamento que se iba a donar y que a otros países, y de la contabilidad de municiones de las Fuerzas Armadas de Bosnia, como parte de los acuerdos de Dayton, que era el acuerdo que terminó la guerra. Yo estaba integrado a un grupo internacional que tenía un representante de la Unidad Europea y de la Organización de Seguridad Europea, un ruso y un escocés. Okay. Y yo era parte de ese grupo. Y nosotros, ¿Cuánto tiempo estuviste en Bosnia? 9 meses. 9 meses. Aprendí a hablar bosnio. Era una necesidad imperante. Pero no solamente eso. Arranqué y seguí lo que me enseñaron. Por recomendaciones del grupo. El general me mandó una semana a Alemania, a la escuela de la OTAN en Oberammergau, a coger un curso que me certificaba en los acuerdos de desarme de Viena desde la Segunda Guerra Mundial, que están vigentes todavía en Europa. Okay. Y eso me certificaba para la posición que yo estaba. Después que regresas de Bosnia, ¿qué sucede? Listo. Regreso a Forales, ahí salgo seleccionado para teniente coronel. Teniente coronel. Pero la posición de comandante Forales es de mayor. La Guardia Nacional lo que hizo fue, había una posición vacante que era la del historiador, a cargo del Museo de Guardia Nacional, que se usaba como trampolín. Okay. Ellos me asignaban allí, yo promovía allí y me cambiaban. Eso fue, pero organicé un evento, que de hecho tengo una foto que la atesoro con mucho cariño. El audiencia había cambiado. En ese tiempo ya el gobierno era popular, había ganado Alejandro García Padilla y la Guardia Nacional había cambiado. Estaba había cambiado y había un general de la Fuerza Aérea. Okay. Como ayudante general. Tremenda persona. Pero yo organizé un evento que se llamaba la Semana de la Historia de la Guardia Nacional, y el secretario de Estado fue mi invitado, David Bernier. Wow. Y yo tengo una foto mía con el ayudante general, ya yo teniente coronel, en el teatro del Museo de la Guardia Nacional, en la Parada 3:30, con el secretario de Estado haciendo eso. Pero esa era una plaza temporera. Ahí surge un problema. Y yo regreso a mis raíces en los cuarteles generales, a la primera posición. La primera posición que yo ocupé, que fue la de manejo de emergencia. Ahí se fue el oficial a cargo. Como es una plaza de teniente coronel, a mí me mueven. Yo como technician, se supone que fuese una GC-11, no me la quisieron dar, pero yo ocupé la plaza de oficial a cargo del Centro de Manejo de Emergencia de la Guardia Nacional por mis últimos 3 años de servicio. Ahí me certifiqué como el único oficial de la Guardia Nacional certificado por FEMA como instructor de NIMS, que es el National Emergency Management System. Wow. Yo, esa certificación, bien importante porque es una certificación civil. O sea, yo me retiré, pero yo sigo en el récord de FEMA como instructor de NIMS, y yo tengo todos los cursos para dar de manejo de emergencia a nivel de la Agencia Estatal de Manejo de Emergencia, local o estatal. Yo puedo ir a una congregación y certificarlo. Yo envío los nombres y FEMA le envía los certificados como que están certificados en los cursos de manejo de emergencia. Wow. A nivel federal. Yo era el único, en el 2015, cuando yo me retiré, yo era el único oficial. Estaba a cargo. Estuve 2 veces en New Orleans, porque yo era el que hacía las coordinaciones con el negociado de la Guardia Nacional y con las otras 53 guardias nacionales de apoyo en caso de emergencia. Okay. Y esa reunión se llamaba el Hurricane Meeting, y se hacía normalmente en marzo, y ahí yo hacía negociaciones de mafia. Shake hands. Si yo a mí me azoto un huracán, tú me puedes enviar ingeniero, me puedes enviar transportación, ¿qué necesitas?
si tú tienes en Florida, si el huracán no azota a Puerto Rico, pero te azota a ti, yo me comprometo con esto. Y entonces nosotros plasmamos un documento, lo firmábamos y se lo traíamos entonces a los ayudantes generales. Y eso sí, había ese trato. eso se llamaba el IMAC, el Emergency Management Assistant, ¿cómo era? Emergency Management Assistant Concept, IMAC. Okay. Y el IMAC era sagrado, porque era avalado por los cuarteles generales de las Guardias Nacionales, que es el negociador de la Guardia Nacional en Washington. Y eso está a cargo de un general de 4 estrellas. O sea, tú te comprometías, y si sonaba la chocharra de un tornado, de unas inundaciones, lo que fuera. Y la Guardia Nacional con la que tú habías hecho negociaciones, porque tú no haces, yo con Alaska y con Guard no hacía negociaciones, porque yo no iba a llegar allá. Pero con las que yo hacía negociaciones, si llamaban a Puerto Rico y decían, vamos a establecer el IMAC, nosotros, el gobernador estableció un estado de emergencia, el gobierno federal, ya el presidente nosotros le vamos a pagar, necesitamos esto y esto y esto de lo que hablamos en la reunión. Entonces yo lo que hacía era, iba y coordinaba, yo lo coordinaba todo. Yo iba a la Guardia Nacional Aérea, hablaba con la ayudante general, coordinaba todo con G3, hablamos con la aérea que tenía los 630, montaba la gente y los mandaba. Yo había hecho eso en Katrina en el 2005. Ya, eso era una de las preguntas que te iba a hacer, que si en el 2005 habían... Yo lo había hecho. Yo estuve, nosotros mandamos un batallón completo de policías militares y un batallón de apoyo completo de purificación de agua con todo nuestro equipo a Katrina. Y yo era el coordinador con la Guardia Nacional Aérea de lo que era. A mí me dieron acceso al sistema de coordinar aviación con el Air Force para bajar aviones de C-17, C-7, para meter nuestro equipo, todo eso. Y esas 2 semanas fueron intensas. Me imagino. Yo entraba a las 6 de la mañana y salía a las 8 o 9 de la noche. Pero ya tenía la experiencia. Claro. Y la experiencia no se compra en Walgreens. Y eso me ayudó. Ahí yo sufrí un accidente en Afganistán que me dio los discos en la espalda baja, en los lumbares. Okay. Y yo vine arrastrando eso hasta el momento en que en 2014 estaba haciendo el PT y haciendo los sirops, me tranqué. Oh. Pero la Guardia Nacional, en vez de mandarme un medical board, lo que hizo fue, como yo estaba a 12 meses de mi fecha mandatoria de remudación, porque cumplía los 30 años de servicio, ellos no me quisieron retirar por disability o por medical. Y me retiraron por mandatory removal day, y que eso fue el 1 de julio del 2015. Vale. Como yo era empleado federal, entonces yo puse los papeles de disability. Ya yo tenía parte de los papeles en veteranos. Después Dios puso unas personas especiales para que me ayudaran con otros procesos. Y veterano me pensionó full. El gobierno federal me pensionó full. Y entonces, por las movilizaciones, comencé a recibir mi paga de retiro a los 58 años en vez de a los 60. Sí, por los años que había hecho. Por los años de movilizaciones me descuentan meses, y desde los 58 años, tengo 61 hace 4 años que estoy recibiendo mi paga como teniente coronel con 30 años de carrera. Esa fue la historia Pues de verdad, Alberto, de verdad que es una historia bien precisa. Todos los hechos que tú has contado en el día de hoy, obviamente etapa por etapa, año por año, de verdad te doy las gracias. Te doy las gracias que hayas estado en el canal. Gracias a ustedes, de parte de pues, bendiciones. Por favor, paz. Estamos en un mundo lleno de caos. Les deseo paz, les deseo salud a los que nos estén escuchando. Este caballero es mi hermano, el privilegio ha sido todo mío. Y qué bueno que pude compartir una historia de altas y bajas, pero de la cual yo me siento orgulloso. Haber representado a Puerto Rico, al ejército de Estados Unidos, de una manera digna, sin problema, una carrera limpia con la que uno puede salir con el cuello y la frente en alto. Es un privilegio y una bendición de parte de Dios. Les deseo un hermoso día y gracias por escuchar el canal. Gracias, muy amable, Alberto.